tu salud, orientación, asesoría y sana diversión. AM Magazine. De lunes a viernes de 8 a 10 horas por los 980 de la amplitud modulada. Síguenos también en www.unsa.edu.pe, redes sociales y en simultáneo por TV Unsa. Muy bien, estamos de regreso. Continuamos con más aquí en AM Magazine y por supuesto ya está con nosotros también el doctor Rubén Rojas Valdeiglesias, intendente regional de Sunafil. Vamos a hablar sobre los derechos laborales de las personas con discapacidad. Muy buenos días, doctor Rubén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a Maite Salinas. También reconocer a AM Magazine por la entrevista una vez más, y vengo trayendo el saludo del Superintendente Nacional, el doctor Freddy Solano González, el mío propio, y a dirigirme a esta distinguida audiencia el día de hoy, y televidentes también, para un tema muy importante, cuál es derechos laborales de las personas con discapacidad. Efectivamente, y para esto de repente entender, ¿no?, quiénes son o cómo vamos a tener como criterio para calificar a las personas con discapacidad. ¿Qué engloba ser una persona con discapacidad para poder tener estos derechos? Una persona con discapacidad es la persona que tiene alguna, vamos a llamarle interferencia, no poder desarrollarse, pero en tres aspectos fundamentalmente: en el aspecto físico, en el aspecto y en el aspecto sensorial, pero que perturba y que no puede permitir que pueda enrolarse a la sociedad, ¿no?, al mundo laboral en todo caso, y ahí es donde se le puede considerar, y está ese deterioro, tiene que ser necesariamente de carácter permanente, ¿no? Esa es una persona con discapacidad, y la Constitución Política del Perú señala ya en su artículo 2, inciso 2, todos somos iguales, no hay diferencia de una persona a otra por razón de condición física. Y por ahí también la Constitución avala lo que significa el trabajo laboral, y fundamentalmente protege al trabajo de la madre, al trabajo del menor y al trabajo de la persona con discapacidad. Efectivamente, y qué importante de alguna manera conocer, ¿no? Como usted ya nos ha mencionado, las personas con discapacidad, al igual que las personas que no la tienen, pues cuentan, ¿no? Tienen este derecho al trabajo, y al tener derecho al trabajo, pues de alguna manera también se tienen que respetar sus derechos laborales. ¿Cuáles van a ser los principales derechos laborales que van a tener las personas con discapacidad? Bien, lo establece la Ley General de la Persona con Discapacidad, la 29973, que señala que la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar, pero tiene que trabajar en las mismas condiciones, y para eso es fundamental señalar que existe, pues, en el ordenamiento los ajustes razonables. ¿Y qué son ajustes razonables? Prepararle también a la persona con discapacidad las condiciones necesarias y suficientes para que no entre o que ingrese en igualdad de armas. Es decir, por ejemplo, que tenga, si va a dar un examen escrito, una rampa por lo menos para que pueda ingresar con silla de ruedas, ¿no? Por ejemplo, si es ciego, instalarle un sistema braille para que pueda también poder dar su examen. O sea, tiene que adecuar las condiciones necesarias para que éste pueda desarrollarse, desenvolverse, ingresar primero desde la postulación en igual de condiciones. Y también la persona con discapacidad tiene que señalarlo, tiene que decirlo, tiene que informarle, ¿no? Tengo esta discapacidad, tengo esta situación, y lo que tiene que hacer el empleador es acercarse a esta persona para que pueda tener, como decía, igualdad de armas, las mismas condiciones de una persona normal, puede ser, ¿no? Efectivamente, y qué importante de alguna manera conocer, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera las ventajas que pueden tener estas personas al momento de realizar alguna postulación a algún puesto de empleo. Esto ya está también estipulado en algunas normativas, que usted me comentaba, por ejemplo, el interno, que debe ser el 15%, ¿no? Como una ventaja adicional por ser una persona con discapacidad al momento de la postulación. A todo examen,
de carácter estatal a postulación fundamentalmente para algún cargo público, existe una bonificación especial para esta persona. ¿Cuál es? El 15%. El 15% del puntaje total, dice, del puntaje total. No tiene que señalar, y tiene que ser, pero esto tiene que estar acreditado y certificado, ¿no? A través de una certificación por una junta médica. Y esta junta médica y este certificado, irlo y presentarlo a CONADIS. En CONADIS le va a dar un documento en el cual existe incapacidad, es definitiva la incapacidad, pero puede ser grave o leve. Y ese le va a permitir en todo examen, para nombramiento de docentes, para magistrados, es decir, todo el actuar público se va a incrementar ese 15% adicionalmente a todos los criterios de evaluación que se presentan. Excelente, importante conocer ello, ¿no? Y de repente, porque seguramente ya hay establecido también una cuota de un porcentaje que deben cumplir las entidades para sus contrataciones, ¿no? Me comentaba que cuando es mayor a 50 personas el número de personal deben tener por lo menos el 3% de personas con discapacidad. Efectivamente, Maite lo ha señalado, necesariamente tiene que haber una cuota que cuando equivalen más de 50 tiene que ser el 3%. Vamos a decir, si fuese 100, el 3% sería 3, ¿no? 3, y si fuese 1000 sería 30. 30, ¿no es cierto? 30 personas. Y esto tiene que estar en la boleta electrónica registrado, ¿no? Tiene que decir, es persona con discapacidad. Y ahí se puede sacar porcentajes, ¿no? Y se puede hacer, por ejemplo, ¿qué tal si de repente no son 50 y son menos? Entonces se va sacando el porcentaje, se va incrementando, se va, por ejemplo, ¿no? Si fuese 50 sería 1.5 y de ahí se saca de cuántos meses tiene que trabajar, pero necesariamente SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, está corroborando, está vigilando el cumplimiento restricto en las empresas privadas y también en las instituciones del Estado, que se cumpla con la cuota de la persona, el empleo de la persona con discapacidad, que es el 3%. Ahora, para eso nosotros estamos acá en este importante canal, para justamente prevenir, estamos previniendo, estamos fortaleciendo lo que es la prevención antes que la sanción. Desde Lima las directrices están dadas en que se tiene que prevenir a través de las asistencias técnicas, a través de las capacitaciones, a través de las vocerías como el día de hoy, que nos estamos dirigiendo a todos los empleados y también a los trabajadores. El día de ayer, te comento, Maite, hemos tenido un evento que se llama Todos Somos Iguales, organizado por Salud, en la cual hemos sido ponentes. Y justamente este tema lo hemos preparado y enfocado desde el punto de vista de SUNAFIL. SUNAFIL, vigilante, guardián de los derechos de los trabajadores. Pero ya no tanto a la sanción. Tenemos que tener presente también que si no hay empresa, no hay trabajadores. Entonces estamos dando prioridad, preponderancia, mayor relevancia a lo que significa, a lo que es la prevención, antes que la sanción. Efectivamente, ¿no? Y qué importante que las personas que tienen discapacidad y tal vez ya cuentan con un empleo también puedan conocer qué derechos son los que pueden de alguna manera exigir, ¿no? Al ya encontrarse como trabajadores en alguna entidad, sea pública o tal vez privada, ¿no? De repente algún tema de permisos, en el tema de horarios, de facilidades de ingreso, justamente con el tema, por ejemplo, puede ser de las rampas, cuando son personas con alguna discapacidad motora. Sí. Primeramente ya había dicho que algunas consideraciones se tiene que tener para postular, pero ya cuando uno ya tiene el vínculo laboral, ya está en la empresa, hay denegatoria injustificada de realizar ajustes razonables que constituyen actos de discriminación. Está prohibido cualquier discriminación.
y negarse, por ejemplo, a iniciar los procedimientos deliberativos. ¿Qué es un procedimiento deliberativo? Es un procedimiento donde las partes conversan y se llegan de acuerdo a los puntos que van como una especie de negociación. Pero primeramente la persona con discapacidad hace una solicitud y tiene 10 días hábiles para que el empleador señale y diga estos son los días de deliberación. ¿Con el fin de qué? De arribar a un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Son acuerdos consensuados. No los puede imponer ni el trabajador, menos el empleador, ¿no? Y luego de este resultado del procedimiento se registra en un acta y tiene carácter vinculante. ¿Qué significa carácter vinculante? Que es de necesario cumplimiento. Sí o sí se tiene que cumplir. Y de ser el caso, el empleador acredita los ajustes que constituya la carga carga desproporcionada o indebida. Y estos ajustes deben ser ejecutados en los plazos más breves, ¿no? Por el principio de celeridad. Así tenemos también que está prohibida cualquier tipo de discriminación. El despido nulo, si hay un despido nulo, seguramente si se declara fundada la demanda, el juez va a ordenar nulo y se tiene que resarcir y pagar desde el día que fue despedido. Y las leyes, las normas, la norma técnica, en ese sentido es muy, muy vertical y un apoyo desde la Constitución Política del Perú a la persona con discapacidad. Solo se podría despedir a una persona con motivos objetivos y razonables. Para eso el Tribunal Constitucional tiene diversas resoluciones vinculantes, ¿no? ¿Y qué significa motivos objetivos y razonables? Que no exista otro medio, otra forma, solo a través del despido, y que no existe otra forma de solucionar ese conflicto. O sea, tiene que ser objetivos, es decir, por ejemplo, ya no existe una campaña, ya no existe la necesidad, por ejemplo, y razonables, que no pueda haber otro medio, otra forma de poder, si no solo despidiendo, se puede lograr la solución para esta empresa. Entonces, si no existiese eso, se cree que todo lo demás, la extinción del vínculo laboral es nulo de puro derecho, ipso iuri, de puro derecho. Excelente, entonces conocer también estos de alguna manera pues parámetros, ¿no? Para poder hacer respetar nuestros derechos laborales y sobre todo de las personas con discapacidad, que muchas veces pues se aprovechan, ¿no? Los jefes o las personas a cargo y de alguna manera cometen estos abusos. En el caso, por ejemplo, de que alguna persona que tiene discapacidad ya se encuentre laborando en alguna entidad y ella siente que está recibiendo algún trato de repente discriminatorio, algún trato abusivo, ¿cuál es el procedimiento que debería seguir para poder hacer de alguna manera la denuncia con la SUNAFIL o con qué entidades tendría que hacerlo para regular, ¿no? estos actos de alguna manera de violencia o de maltrato a los que está siendo víctima? Se puede utilizar la página de SUNAFIL a través del Facebook, www.go.p/SUNAFIL, ¿no? Es una forma. Otra es acercándose a nosotros también, que tenemos aparte de herramientas digitales, ¿no? Por ejemplo, SUNAFIL en tus manos, ¿no? También tenemos nosotros en SUNAFIL en la calle Mariano Melgar 623, eso en Cerro Colorado, en el sitio de Cerro Colorado, 2 cuadras arriba de lo que significa la Plaza de las Américas, ¿no? La Plaza de las Américas, ahí los podemos atender con rostro humano, eficaz y eficientemente, y siempre SUNAFIL dando lo mejor, reconocidos que somos una entidad del Estado y hemos desde que nuestra creación, 10 años, estamos para servir, en este caso al trabajador con discapacidad. Efectivamente, tal vez para ir finalizando, doctor Rubén, ¿cuál va a ser de alguna manera la sanción a la que se van a ver expuestas las empresas que no estén cumpliendo, ya sea con respetar estos derechos laborales o inclusive con no cumplir con esta cuota de personas con discapacidad que deben tener entre sus trabajadores? Nosotros como ente normativo, y que vemos la parte administrativa, tenemos justamente a través de las multas las sanciones que podemos hacer. Nuestra labor no termina ahí, pero es fundamental, estamos facultados para dar las multas. Y las multas tienen que ver mucho, de acuerdo, son
microempresas, pequeñas empresas y grandes empresas. Y también tiene que ver si son, en este caso, faltas graves, muy graves, ¿no? Y eso pero van desde una UIT a 8.000, 18.000 soles aproximadamente. Ese es el monto que se puede dar, 18.000 soles. Pero, eso sí, nosotros somos cumplidores a través de toda nuestra actuación para que se cumplan también estos y este dinero pueda ir al Tesoro Público, al Estado peruano, para que pueda también volcarlo, orientar ese dinero para justamente las personas con discapacidad, para crearle las condiciones necesarias y suficientes. Y un dato, Maite, importantísimo te voy a dar, que a pesar que tenemos el 3%, en la región Arequipa, solo el 0,32%, en el año 2024, solo el 0,32% viene laborando. Wow. Y hombres 0,33% y mujeres 0,29%. Es decir, todavía... El 1%. Ni siquiera llegamos al 1% de las personas con discapacidad. Esa persona, yo creo que es el momento que hagamos conciencia, unirnos todas las instituciones, interinstitucional, intergubernamental, incluso países, pero todo empieza por uno. Uno reconocer que todos somos iguales y que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos. Todo piensa en la persona, hasta en las familias, crear las condiciones, que tenga su rampita, que tenga, es decir, que sea tratado con respeto, con dignidad. Eso es fundamental para poder reconocer los derechos de la persona con discapacidad. Efectivamente. Para finalizar, por favor, doctor Rubén, nuevamente la dirección de SUNAFIL y tal vez algún número de teléfono para que puedan comunicarse las personas no solo con discapacidad, sino también cualquier persona que pueda estar siendo víctima de algún tipo de abuso laboral. Reitero, la dirección calle Libertad 623, Alto Libertad, distrito de Cerro Colorado. Lo vamos a atender. Y les voy a dar un número, el 95-804-2169, donde los podemos atender con calidad, pero también con respeto a las personas con discapacidad que crean que sus derechos laborales están siendo vulnerados. Excelente. Muchísimas gracias entonces, doctor Rubén, por su tiempo, por compartir con nosotros esta información tan importante y sobre todo por preocuparse por el cumplimiento de los derechos laborales, no solo de las personas con discapacidad, sino también de todos los trabajadores de nuestra región. Es momento de despedirnos, ya hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy, pero no se preocupen que mañana nos reencontramos con muchísimo más aquí en AM Magazine. Tus mañanas serán más alegres y divertidas en compañía de AM